Un cordial saludo para todos. Mi nombre es César David Parras Yatama y les doy la bienvenida a mi presentación sobre la información. A continuación sabrán un poco más sobre esta y cuál es el impacto que nos ha dejado. ¿Qué es la información? Bueno, el concepto de información es cada vez más ubicuo y lo mismo ha sucedido con las tecnologías que la procesan. Tanto una como las otras han sido protagonistas indiscutibles de la escena mundial desde hace varias décadas, así como en las comunidades académicas nacionales e internacionales. Actualmente vivimos una existencia totalmente rodeada de información, ya que ésta llega a nuestras vidas a través de varios medios, como lo son pues la televisión, la radio, por medio de los libros y pues claramente también el internet y pues los periódicos. Eh, Algunas personas dicen que actualmente la mayoría de la población, sobre todo pues los adultos mayores, los jóvenes y los niños, sufren de falta de información. Pero, ¿qué es la información? Hago yo la pregunta. El concepto de información, pues yo leí en un libro que este concepto es profundo, arraigado en las matemáticas, fundamental para ramas enteras de la ciencia, pero con implicaciones en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. La verdad, esto pues me llamó mucho la atención, entonces pues quise investigar un poco más. Entonces, bueno, al decir las ramas enteras de la ciencia, esto quiere decir que basados en estas ramas, nosotros estamos compuestos pues de ADN y este es el que proporciona la información para crearnos. Entonces es como, o sea, nosotros aprendemos a través de la información que recibimos. Nos relacionamos entre nosotros a través de la transferencia de información. Como puede ser, no sé, la vecina, por ejemplo. La vecina fue donde la amiga de al lado para hablar de los hijos del vecino. En este caso, esto sería un chisme. Un chisme es, y bueno, o cuando una persona da una conferencia sobre cualquier cosa en general, o simplemente cuando leemos un libro que nos gusta, o cuando leemos el periódico para saber cómo le fue a nuestro equipo de fútbol en el partido de ayer. ¿Sí? Todo esto es información y nos rodea. Por otra parte, la irrupción de la teoría de la información y el desarrollo pues, tecnocientífico que la ha acompañado han impactado de múltiples modos a la sociedad, así como a la cultura y a la ciencia en todas sus manifestaciones y disciplinas. Bueno, vamos a hablar de los tipos de información. Eh, la información puede clasificarse de maneras muy distintas conforme a numerosos criterios. Uno de los más comunes tiene que ver con la relación establecida entre los emisores de la información y sus eventuales o posibles receptores, de la siguiente manera. Información confidencial o clasificada. Esta es aquella a la que solo se puede acceder una pequeña cantidad de personas, dado que esto es de naturaleza secreta, obviamente. Puede ser algo peligroso, puede ser algo delicado, privado, sí, basándose en los contenidos que tenga esta información.
La siguiente sería pues, la información pública. Esta es aquella que, pues por el contrario, permite que pues tenga un acceso general de cualquier persona pueda acceder a su contenido sin requerir ningún permiso ni nada de eso, ningún permiso especial y pues no tiene ningún grado de privacidad. Bueno, la siguiente es la información personal, que esta es aquella que le pertenece a cada persona, es decir, que emana de un individuo concreto, el cual puede decidir con quién desea compartirla o a quién se la puede ofrecer. En este caso, pues nuestros datos personales. La información externa es aquella que emana de un organismo o bueno, una institución o una empresa y cuyos destinatarios son instancias o personas externas a la misma. Y por último, la información interna. Esta es aquella que, por el contrario, a la externa, esta emana de un organismo, institución o empresa con el fin de ser consumida de manera interna sin salir al aire exterior de la organización. Bueno, ahora vamos a hablar de el uso de la información. Entonces, bueno, la información tiene tantos usos como el receptor pueda darle. Van desde el aumento del conocimiento que éste pueda tener, que posea, y sobre una materia específica. O pues quizá el conocimiento aplicable ante una situación determinada. Es decir, del conocimiento útil. Por ejemplo, leer un manual de uso de un artefacto nos brindará a nosotros información aplicable de inmediato. Por ejemplo, otros usos de la información pueden ser más estratégicos. O sea, permiten al receptor llevar a cabo una mejor toma de decisiones, mejores procesos de control, mejores reglas de evaluación o una mejor elección de alternativas, dependiendo de a qué nos referimos. Por último, la información tiene un valor cultural, es decir, educativo. A mayor cantidad de información, mayor conocimiento posible y por lo tanto mayores posibilidades educativas. Bueno, procedemos ahora con las características de la información. Bueno, la información a grandes rasgos cumple con las siguientes características. Empezamos por el significado, o sea, es decir, contenido semántico, temático, contextual o de alguna naturaleza que cada individuo empleará según criterio propio. La importancia, si bien la importancia de una información es siempre relativa al receptor, o sea, que depende de cada quien, tomando en consideración que tanto alteran los datos recibidos, la conducta de los individuos, la información relevante produce cambios importantes o inmediatos. La poco relevante no produce nada. Bueno, sigue la vigencia. Se entiende por vigencia la validez de la información en el tiempo. Es decir, si está desfasada o actualizada, lo cual siempre depende del contexto y de sus receptores. La validez es la información será más o menos fiable, más o menos verosímil o válida, dependiendo del emisor y de los criterios del receptor. Si este último considera que el emisor no es fiable, la información que éste emite perderá su importancia. Y por último, el valor, que sería algún tipo de uso específico para el destinatario,
así sea meramente divulgativo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve la información reflejada en distintos ambientes. Empezamos con la información en la sociedad. La información es un bien apreciado en la sociedad humana e incluso en algunas sociedades animales. Por un lado, el manejo de la información puede incidir sobre la conducta de los individuos, ya que permite formas complejas de cooperación y organización. Pero por otro lado, la acumulación de información y de conocimiento permite abrir la puerta a cambios revolucionarios en la sociedad, ya sea de la mano de lo científico tecnológico o de lo filosófico o de lo político social. En la sociedad, la información puede distribuirse gratuitamente o bien puede formar parte de los patrimonios privados, como en el caso de las industrias manufactureras, que pues esconden la receta específica de producción de sus bienes más cotizados para que no caigan en manos de la competencia. Ese sería un buen ejemplo. Bueno, continuamos con información de Estado. En un Estado democrático, el gobierno difunde información sobre sus propias acciones. Bueno, desde siempre la propaganda y la censura han sido formas en que el Estado controla qué informaciones circulan libremente y cuáles no. Esto se ha complejizado en la llamada sociedad de la información. Y gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, las conocidas TIC, este tema es motivo de debate nacional e internacional, especialmente que desde que el Internet sometió a cuestionamiento la idea tradicional de país y de frontera. Actualmente, las redes informáticas permiten que la información circule mucho más rápido y a lo largo de mucho mayores, a largo de distancias mucho mayores que nunca antes en la historia de la humanidad. Bueno, ahora seguiría la información en informática. Para la informática comprendía justamente como la ciencia del manejo de la información. Este concepto se comprende como un conocimiento explícito acumulado por seres vivos o sistemas, expertos en interactuar con su entorno. Tiene el valor de poder almacenarse, de organizarse y de recuperarse. Para esto, a fin de cuentas, sirven las computadoras, grandes sistemas de clasificación, recuperación y transmisión de información, contenida esta última en formatos electrónicos de almacenamiento. Sigue la información analógica y digital. En esta no me quiso cargar la imagen para la presentación, una disculpa. Pero bueno, en esta se habla de información analógica y digital en el marco de la electrónica, para diferenciar dos tipos de señal. La amplitud de la señal analógica puede variar libremente, tomando cualquier valor, en este caso pues de tensión eléctrica. Por su parte, una señal digital es aquella que tiene bandas límite respecto a la amplitud que puede tomar y que son predeterminados. Esto hace que las digitales sean señales no continuas, sino discretas, carentes de ruido típico que poseen las señales analógicas. Bueno, por último me gustaría hablar sobre un tipo de información que tiende a ser una de las más circuladas en el mundo y de las cuales muchas personas se han llegado a ver muy afectadas. La información falsa. Siempre han existido formas de divulgar información engañosa, pero gracias al Internet, las nuevas tecnologías de comunicación e información, la información falsa ha proliferado a lo largo y ancho del planeta. Cuando la información es adulterada, tienden a ser llamadas fake news. Pues este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas,
que eso es lo que significa fake news. Bueno, estas noticias falsas son que provocan un peligroso círculo de desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenido a la vez y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado. Y así se genera un círculo vicioso y una noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos. ¿Por qué? Me hago yo la pregunta, ¿por qué se divulgan estas noticias? Pues gracias a las plataformas sociales se ha vuelto mucho más sencilla la divulgación de noticias engañosas. En principio, pues porque al pasar de una forma de comunicación networking, a diferencia del broadcasting, el intercambio de mensajes en red permite que los usuarios sean, además de consumidores, también productores de discursos que circulan y que muchas veces son falsos. Qué pena aclarar, el networking es basado en la red del internet y el broadcasting era más o menos los medios de la radio. Bueno, continúo. En segundo lugar, estas plataformas utilizan un algoritmo que distribuye el contenido más relevante para cada usuario, logrando que la información que se muestra a cada uno esté condicionada y esté filtrada. ¿A qué nos referimos con todo esto? Pues es muy sencillo aclararlo, ya que actualmente la mayoría de la población cuenta con un acceso pues, a un dispositivo móvil, el cual les permite comunicarse con sus conocidos y asimismo tienen acceso a todo tipo de información. Muchas veces esto ocasiona que las personas al ver noticias, videos o por medio de audios crean que la información es válida sin asegurarse del todo. Entonces, por esta misma razón hay que tener en cuenta de cómo, pues como dijo el profesor en una tutoría, el profe Jairo, nosotros debemos tener clara la importancia de no seguir propagando noticias falsas. Debemos detectar si la noticia es válida y mostrarle a los demás que tengan cuidado con la información. Debemos ser transparentes con los datos que estamos divulgando, comparar medios de información para salir de la duda y pues sacar nuestras propias conclusiones. Ahí sí. Bueno, ahora unas ideas que pueden ayudar a mejorar la calidad de que las personas puedan comprender mejor la información. Se puede invertir más en educación de calidad para todos con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades. Multiplicar los lugares de acceso comunitario a las tecnologías de la información y la comunicación. Alentar el acceso universal al conocimiento mediante el incremento de los contenidos disponibles. Se puede trabajar en colaboratorio o, bueno, colaborativo hacia un mejor aprovechamiento compartido del conocimiento. Dar prioridad a la diversidad lingüística, avanzar hacia una certificación de los conocimientos en Internet, porque hoy en día es muy necesario, intensificar la creación de asociaciones en pro de la solidaridad digital, incrementar la contribución de las mujeres a las sociedades del conocimiento, ya que han demostrado que tienen muchísimas capacidades iguales o incluso a veces más que nosotros los hombres. Y bueno, pues como bien se puede constatar en estas propuestas, en estas recomendaciones, se posee pues la capacidad de alcanzar el desarrollo para todos, ya que pues el conocimiento disciplinario que esto posee pues se cultiva a través de la investigación. Bueno, en conclusión, pues las dimensiones del concepto información son múltiples y cada una de ellas ha repercutido desde hacia varios frentes y de un modo u otro, perdón. Lo anterior se explica porque el concepto información ha sido esencial en diversas teorías de la propia información,
sociológicas y cognitivas. Y aunque su uso ha sido fundamentalmente ficcional y metacientífico, se aprecia que su utilidad intrateórica ha sido avasalladora. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero pues hayan disfrutado la presentación y muchas gracias.